Bueno, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. En este día nosotros vamos a considerar un tema usando el mismo pensamiento de la última vez, que más que, podemos decirlo así, traer un estudio a ustedes, vamos a reflexionar en un tema como este, que es el tema de los abuelos y los nietos. Es un tema que está muy arraigado dentro de mi corazón, porque tengo una abuela que amo mucho y realmente he saboreado el cariño de ella. No sé cómo una persona puede ser un nieto sin tener una abuela. Las abuelas son sumamente importantes. Y en esta noche nosotros vamos a hablar acerca de la relación entre los abuelos y los nietos. Para que tengan una idea hacia dónde vamos, vamos a definir a la luz de las Escrituras lo que es un abuelo. Yo sé que parece tonto decir, defíname lo que es un abuelo. Pero es probable que muchos nietos no sepan lo que es un abuelo. Y también vamos a definir lo que es un nieto, porque es probable que muchos abuelos no sepan lo que es un nieto. Entonces, estos conceptos están en la palabra de Dios y nosotros debemos de asimilar estos conceptos, debemos de pensar en ello, gracias hermano, reflexionar en ello, que el Señor nos dé la gracia en esta noche. Entonces, en el mismo pensamiento vamos a considerar el papel de los abuelos. Los abuelos tienen un rol, tienen un papel. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de la importancia de los abuelos. Y cuando hablemos de la importancia de los abuelos, quiero compartir una experiencia personal. Casi siempre nosotros nunca hablamos de nuestras experiencias personales, pero la verdad es que hablar acerca del tema de los abuelos es un tema que nos trae a nosotros mucha alegría, pero también puede traernos mucha tristeza. El propósito en esta noche no es afligir a ningún abuelo, a ningún nieto, sino más bien motivar, animar, para que los abuelos hagan el papel que le corresponde y que los nietos y los abuelos entiendan que hay una expectación de ellos conforme a la palabra de Dios. Y por último, quiero compartir con ustedes haciendo la pregunta: ¿cuál es el legado que los abuelos que me escuchan hoy dejarán sobre sus nietos? Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios antes de leer su palabra. Padre nuestro, te damos las gracias en este día. Tú, oh Dios, que conoces nuestros corazones, conoce lo que vamos a compartir también, conoce el estado en el que estamos en este mes de la familia. Rogamos en este día que tú nos des, Señor, tu dirección, que tu Santo Espíritu sea quien dirija cada palabra, cada cosa que vayamos a decir en este día, y que en estos pensamientos de tu palabra que vamos a compartir, que no sean mis pensamientos, sino tú hablando a través de este instrumento sucio, mediocre, el cual tú usarás, Señor, para tu gloria y para tu honra. Pedimos, Señor, también por nuestros hermanos que han de escuchar tu palabra en este día, para que también, Señor, tú prepares sus corazones, que puedan también, al igual que yo, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No sé cuántos de ustedes pudieran definir lo que es un abuelo, pero hay muchos nietos que dicen: yo no tengo un abuelo o una abuela. Pero realmente no es así. Tienen un abuelo y tienen una abuela viva. Igualmente, como un hijo pudiera decir: no, yo no tengo una madre y un padre. Pero realmente tienen una madre y un padre, porque obviamente fueron creados, ¿verdad? Vienen de una madre y un padre. A veces una abuela pudiera decir: no, yo no tengo nietos. Pero es muy probable que diga eso porque tal vez no se sienta a gusto con los nietos que tenga. La verdad es que pensando en todo esto, hay una realidad que es innegable. La palabra de Dios exalta a los abuelos en una manera muy especial.
Y también pone de manifiesto responsabilidades que los abuelos tienen para con su nieto. Al mismo tiempo, también en la posición de hijos, pero también de nietos, la palabra de Dios demanda acerca de los nietos el cumplir responsabilidades contra los abuelos, o con los abuelos, mejor dicho. La palabra de Dios nos pone a nosotros en este sentido. Ahora hay un versículo en la palabra de Dios, el cual vamos a buscar juntos, que se encuentra en Proverbios, muy conocido, capítulo 17. Vamos a ir a ese pasaje, versículo 6, donde la palabra de Dios, Salomón hace una declaración para todos nosotros, una declaración que tiene un rico contenido en cuanto a algo que es muy ignorado por los abuelos y también por los nietos. Capítulo 17 del libro de Proverbios, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Para esta ocasión, hermano, nos interesa mucho la primera parte de este versículo. Una corona, hermano, tiene una connotación realmente de honra, tiene ciertamente una connotación de premiación, de satisfacción, de elevación. Cuando alguien es ciertamente coronado, se reconoce a esa persona, se le reconoce con cierta autoridad, se le da cierta exaltación, cierto prestigio. Una corona ciertamente no se lleva en vano. Ahora, si nosotros pensamos en qué es lo que la palabra de Dios está diciendo, claramente lo que la palabra de Dios está diciendo acá es que los nietos no son más que orgullo de los viejos, de los ancianos, de los abuelos. Qué bueno sería que un abuelo pueda mirar a un nieto y decir: este hijo de mi hijo, esa es la idea, ¿no? Si eres abuelo, es porque tienes nietos, y estos nietos son hijos o hijos de tus hijos. Y ese fruto que salió es como una extensión de ti mismo, porque el abuelo creó, ¿verdad?, a este hijo, a esta hija, y este hijo y esta hija obviamente engendró este nieto. Ahora, cuando el abuelo ve realmente ese nieto, su corazón se va tras él. Es algo que Dios creó en una manera sumamente especial, que cuando nosotros miramos la palabra de Dios y vemos abuelos, vemos nietos, y vemos también en ciertos casos relación entre abuelos y nietos, podemos ver claramente que es algo maravilloso, es algo especial. Y si los nietos andan en buenos pasos, si ellos andan haciendo las cosas que agradan a Dios, y ese abuelo o esa abuela es un creyente, y él ha puesto su mano alrededor de todo esto, y él ha influenciado para que esto suceda, y él ha sido parte de la vida de este nieto, pues ciertamente nosotros tenemos allí un abuelo lleno de mucho orgullo, pero no orgullo del malo, orgullo del bueno, porque él se siente orgulloso, ella se siente orgullosa de su nieto. Verdaderamente los nietos llenan de mucho orgullo a los abuelos, especialmente cuando ellos se conducen apropiadamente. Ahora, cuando un nieto, por el contrario, o una nieta, por el contrario, hace cosas desagradables, esa abuela o ese abuelo siente gran dolor al ver este fruto, esta extensión de su vida, porque es una extensión haciendo aquella cosa desagradable. Corona, como hemos dicho, orgullo. Ahora, ¿qué es un abuelo? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios y pensamos en nuestra propia experiencia de lo que es un abuelo y lo que nosotros conocemos de acuerdo a nuestra cultura, nosotros podemos ver que un abuelo fungía como las veces de un maestro. Era una persona que ayudaba a los padres, estaba involucrado en la crianza de los hijos. El abuelo es aquella persona que transmitía una historia, contaba lo que los nietos no conocen, porque los nietos apenas están viviendo. Pero el abuelo ya ha visto todas esas generaciones, conoce de su tiempo, conoce la historia de sus hijos y la va pasando a los nietos.
Él conoce toda la historia de la familia o ella conoce la historia de la familia. Pero hay algo muy importante. Los abuelos, como lo conocemos históricamente hasta en la palabra de Dios, no se desligaban de los nietos. Y yo quisiera que todos los que son abuelos, que están aquí, que me están escuchando, entiendan esto. Los abuelos no se desligaban de los nietos. Un abuelo de verdad, conforme a la palabra de Dios, insistía y hacía acto de presencia en la vida de sus nietos. No los abandonaba, tenía contacto con ellos. Y también nosotros vemos que era recíproco. Los nietos también tenían esa relación con sus abuelos. De manera que si fuéramos a definir un abuelo con esta característica, una abuela con esta característica, tendríamos que verlo en ese sentido. Ellos ayudaban con esta crianza, daban consejo. Y ellos también eran muy entretenedores, haciendo cuentos e historias. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de mi abuelo, por el lado de mi padre, yo anhelaba cuando él venía del campo, porque él me contaba a mí todas aquellas historias. Yo le decía, abuelo, hazme un cuento. Y yo estaba un muchacho. Y él me hacía unos cuentos, y yo escuchaba a mi abuelo contar el mismo cuento una y otra vez. Yo nunca me aburría, porque él siempre añadía algo más al cuento. Siempre añadía un pedacito más al cuento. Pero el abuelo, y mi abuelo no era creyente, ¿ok? Pero había una relación. En el caso del lado de mi madre, mi abuela, todavía en el día de hoy recuerda y tiene mucha memoria de muchas cosas. La única diferencia es que ella, por la gracia de Dios, es creyente. Y ella fue una fuerza motora en tal sentido para mi vida, y de eso voy a hablar en el punto número 3. Y todas las historias, los abuelos siempre la pasan a los nietos y hacen ciertamente un gran impacto en la vida de los nietos. Pero los abuelos realmente son esa persona que transmitían la historia, que ayudaba, que instruía y servían y sirven todavía. Y ojalá sea así, como lugar de refugio para los nietos. Algunos acusan a los abuelos de ser grandes apoyadores. Yo no quiero criticar a ningún abuelo, porque aunque no soy abuelo todavía, y no sé cuándo realmente me va a tocar ser abuelo, ni sé cuál de mis 3 hijos me va a ser abuelo primero, no tengo idea. Yo no quiero criticar de cómo yo sé cómo voy a reaccionar. Ahora bien, pero los abuelos eran como esta piedra angular. Algunos escritores describen a los abuelos como esta piedra angular de la vida familiar. Cuando el abuelo hablaba, todos hacían silencio, hasta los hijos, porque querían escuchar. Y ciertamente, ¿qué más un abuelo creyente? En la palabra de Dios nosotros vemos cómo los abuelos también eran respetados. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 32, habla y dice claramente que delante del que tiene cana tú te vas a levantar y tú vas a honrar el rostro del anciano y de tu Dios tendrá temor, yo Jehová. Había un respeto hacia el abuelo. Había, cuando el abuelo hablaba, y todo eso, hermano, estamos hablando dentro del contexto bíblico, todo eso de lo que es un abuelo, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una persona sabia, con sabiduría, con inteligencia, y cuando hablaba, ciertamente era escuchado. Los abuelos eran considerados dignos de honra, y deben ser considerados dignos de honra, conforme a la palabra de Dios. Ahora, yo estoy diciendo, hermano, todo esto, porque a medida que han pasado los años, estamos hablando en esta noche acerca de la relación entre los abuelos y los nietos. Yo me pregunto, ese abuelo que he descrito yo, que la palabra de Dios nos muestra a nosotros de cómo Dios tenía el abuelo ciertamente en estima, cómo había que respetarle, cómo había que honrarle, etc. Ese abuelo tenía un impacto sobre los hijos y sobre los nietos. Y había un respeto. No era solamente que reclamaba su papel y decía, yo soy el anciano, el abuelo, a mí hay que respetarme, sino que era algo que se ganaba. Y yo pregunto,
En el día de hoy que nosotros estamos viviendo, ¿podemos nosotros cuando pensamos en los abuelos describirlo así como de esa manera? ¿O nosotros vemos los abuelos como un gran problema? Llegó mi abuela a la casa. ¡Ay, qué dolor de cabeza! O llegó mi abuelo a la casa, o yo sé que mi abuelo va a venir a la casa, pero ¿qué tortura será con este abuelo o esta abuela cuando llega a la casa? ¿Sienten los nietos esa gran pasión por tener a sus abuelos al lado? O sencillamente cuando ellos saben que la abuela o el abuelo llegó, se trancan al cuarto y hasta que ellos no se van, no salen. Hay algo, si somos sinceros, que se ha perdido. Los abuelos han dejado de ser aquellos hombres y aquellas mujeres con ese respeto. Incluso, yo estoy señalando a los nietos aquí, pero hay hijos que cuando sus padres llegan a la casa le dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿No te he dicho que hay que llamar primero? ¿Y por qué te aparece así? Y hay un grupo de cosas que se desarrolla, tal vez hay cosas personales, etcétera, etcétera. Pero qué bueno era cuando los abuelos realmente se veían desde esa óptica. Los nietos acudían a los abuelos y lo veían a ellos como un refugio para su vida, tal como lo vio Absalón. Absalón salió corriendo del reinado de David y se fue donde su abuelo a refugiarse. Y algunos dicen que esto es un caso de apoyo malo de parte de un abuelo. Pero cuando en la casa las cosas no andan bien, los nietos tienden a irse donde los abuelos porque dicen, este sí me entiende o esta sí me entiende. ¿Por qué? Porque tal vez estos abuelos a veces son más condescendientes con ellos. Tal vez ellos son más permisivos. Tal vez ellos le dan ciertamente cierto apoyo. Pero quiero dejar claro en esta noche, hermano, que dentro de la definición de lo que es un abuelo, la palabra de Dios lo presenta como una persona cuyas canas, su cabeza blanca, inspiraban respeto. Era una persona que conocía la historia. Cuando la palabra dice, y vuestros padres han contado y habla de ese tipo de cosas, está refiriendo también a personas que han vivido muchos años, que pasaban todo este conocimiento del Señor también hasta los nietos, aunque sabemos que era responsabilidad ciertamente de los padres. Pero debe quedar claro, hermano, si tú eres un nieto, tú no puedes condicionar ciertamente el respeto a tus abuelos. Debe respetar a tus abuelos, a tus abuelas, independientemente de cómo sean ellos. Ahora, no hay cosa mejor para un abuelo o una abuela que ganarse el corazón de los nietos. ¿Usted sabe cuándo usted se da cuenta que los nietos y los abuelos tienen una relación especial? Cuando los nietos se mueren por estar con los abuelos y cuando los abuelos se mueren por estar con los nietos. No ofensa a los abuelos que están aquí. No sé lo que me va a tocar a mí. Ojalá el Señor me dé el tiempo, los años para yo ser un abuelo, para yo entonces dar la segunda parte y decir, ¿se acuerdan lo que dije tantos años atrás? Pues mire cómo me ha ido a mí. Pero yo intento tener una relación cercana con mis nietos y yo intento ser una persona que tenga una influencia también positiva en la vida de ellos. Ahora, es probable que algunos de mis nietos me desechen y no quieran nada conmigo, pero yo tengo que luchar para ganarme también el corazón de ellos, para yo realmente tratarlo. Ahora, ese es el abuelo. Ahora, ¿qué es un nieto? Un nieto no es más que un hijo, pero que viene también en forma de descendencia de ese abuelo, porque él fue el primero, después vinieron los padres, después vienen los nietos, pero los nietos no hubiesen existido sin haber abuelos, porque tampoco los padres estarían presentes. Miren cómo Dios crea esa cadena. Ahora, un nieto realmente es uno, conforme al versículo que nosotros hemos leído, dice claramente en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos. Los nietos son corona de los abuelos. Es más, el propósito y el deseo y la intención de los nietos debe ser que ellos funcionen como corona de estos abuelos. Ahora, yo voy a decir algo, hermano. A veces nosotros quisiéramos, como abuelos, que nuestros nietos fueran nuestra corona. Pero una pregunta que los abuelos deben de hacerse es, ¿qué han hecho ellos para que eso sea posible?
¿Qué han hecho ellos? ¿No es verdad que sobre los abuelos pesa una gran responsabilidad de tratar de moldear, de impactar la vida de ese nieto en una manera positiva en el Señor? Ojalá que esta sea la intención que hay en cada uno de nosotros o en cada uno de los abuelos que están aquí. Ahora, hay una gran desconexión, hablando de los abuelos, entre los abuelos y los nietos. Yo estaba pensando en esto, de que hay un gran abismo. Los nietos de esta generación, muchos nietos, no quieren saber de sus abuelos. Y yo creo que los abuelos, si los nietos no quieren saber de ellos, deben preguntarse qué están haciendo ellos mal también. Y hay muchos abuelos que no quieren saber de los nietos, y los abuelos tienen que preguntarse cuál es la raíz, cuál es la razón de por qué este nieto mío no puede ser corona mía. Porque eso es lo que debería de desplegarse, que los nietos sean corona, el orgullo de los abuelos. Yo estaba pensando en algunas de estas cosas que están pasando. Nosotros verdaderamente estamos viviendo hoy en día en un tiempo de mucha distracción. Hay una gran diferencia, tal vez en el tiempo cuando nosotros como nietos compartíamos con nuestros abuelos, y la generación de ahora compartiendo con sus abuelos. ¿Saben? En el tiempo de antes, los nietos tendían a compartir más con sus abuelos que los nietos de ahora con sus abuelos. ¿Por qué será? ¿Será acaso producto de la misma sociedad en la que nosotros estamos viviendo? ¿Será acaso porque los abuelos no tenemos la sabiduría de cómo ganarnos el corazón, o no tienen la sabiduría de cómo ganarse el corazón de estos nietos? ¿O será que hay mucha barrera? ¿O será tal vez como que el amor que debería de haber, o el deseo que debería haber, o que los abuelos tal vez no entienden cuál es la responsabilidad de ellos? ¿Será acaso como que los abuelos están ignorando esto? Los nietos tal vez no van a entender mucho estas cosas, porque algunos son pequeños, algunos son jóvenes. Pero en el abuelo está la fuente de la sabiduría y el consejo. Por eso, hermanos, esas canas, y digo a los nietos ahora, esa cana que tienen tus abuelos no ha sido en vano. Conocen más de la vida. Es cierto que probablemente los nietos no van a querer escuchar a los abuelos porque les parece que el consejo de los abuelos es un consejo que era bueno hace 100 años atrás o 70 años atrás. Está muy viejo para mí. Pero saben, hay muchos refranes allá afuera, muy populares, fuera de las escrituras también, que personas han derivado esta conclusión. La experiencia, por ejemplo, no se improvisa. Pero en la misma palabra de Dios, cuando nosotros pensamos en lo que son la cana, ¿saben? Para el abuelo, para el viejo, para el anciano, Proverbios 16:31 habla de que la cana es como una corona de hermosura en la vida de este hombre y de esta mujer. Ahora, es cierto que los abuelos han vivido en un mundo completamente diferente. Es probable que cuando tu abuelo se haya criado, estoy hablando de los nietos ahora, a lo mejor ni televisor había en su juventud. Y ahora tú tienes todas estas distracciones. Una cosa es que a veces nuestros mismos hijos, hermano, ni siquiera cuando tratan con nosotros, nos ven a nosotros como personas que estamos actualizados. Incluso muchos hijos piensan que nosotros estamos muy quedados, y es probable que tal vez nosotros no tenemos el conocimiento tecnológico que ellos tienen. Cualquier hijo de nosotros, jovencito en la escuela, se le ha enseñado cierta destreza, ciertas habilidades, por los recursos que él goza y tiene ahora, que en el tiempo que muchos de estos abuelos se criaron, apenas existía tal vez un lápiz, un cuaderno, un radio o lo que fuera. Pero hay una sabiduría interna, hay una sabiduría profunda de conocimiento de la razón, si se quiere poner de esa manera, y más si ese abuelo o esa abuela es creyente, aún más todavía. El Señor le ha dado mucho más, y puede ella o él dar mucho más en tal sentido. Esto llevó también a Job. En Job capítulo 12, versículo 2, aquellos que pueden desestimar, podemos ir a Job capítulo 12, versículo 12. Job dijo algo que debe llamarnos a nosotros la atención en cuanto a la sabiduría y el conocimiento de ese abuelo.
él preguntó lo siguiente. Job 12:12. ¿No hay sabiduría entre los de edad y entendimiento en la longitud de día? Esto preguntó Job. Cuando una persona tiene muchos años, ¿qué significa esto? Que ya está pronto a morirse. Esa persona está llena de mucha sabiduría que tal vez nosotros no consideramos. Cuando Job pregunta, ¿no hay sabiduría entre lo de edad y entendimiento en la longitud de sus días? Ciertamente, hermano, Job está reconociendo que el vivir muchos años, una persona que ha vivido muchos años tiene mucha sabiduría, mucho más entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en las Escrituras? Hermanos, cuando Dios quería tratar en muchas ocasiones algo con el pueblo, ¿a quién llamaba Dios? ¿A los jovencitos? Dios llamaba a los ancianos. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, Dios llamó ciertamente a los ancianos. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, claro en las Escrituras, lo podemos ver en Números capítulo 11, versículo 16. El abuelo es una persona realmente, el anciano es una persona llena de sabiduría. Vamos a ir a Números capítulo 11, versículo 16. Allí nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios algo que Dios está diciendo, capítulo 11, versículo 16, acerca de estos hombres. Dice, versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Dios tenía ciertamente un concepto de que los ancianos, lo de edad, eran personas de entendimiento, de sabiduría, y podían, en cualquier situación, en cualquier evento, en cualquier circunstancia, pudieran traer este conocimiento porque ellos han vivido más. Saben que los ancianos eran lo que ciertamente se les consultaba, los reyes consultaban a los ancianos del pueblo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para ver el pensamiento y lo que ellos pensaban. Un nieto, aquí hay nietos, usted puede acercarse a un anciano de edad, a su abuelo, a su abuela, y usted le puede preguntar, ¿qué tú harías en esta situación? Y usted se va a sorprender muchas veces. Tal vez te va a decir, bueno, no vale la pena hablar con mi abuelo o con mi abuela, porque ellos no están actualizados en ese tiempo. Pero hay entendimiento y cosas básicas que ese abuelo y esa abuela tienen, que dentro de ese hablar, aunque tal vez todo lo que ellos te digan, tú no vas a decir ok, pero tienen una razón, una profundidad y un entendimiento que tú te quedarías sorprendido. Hay cosas que uno no piensa muchas veces, pero con solamente tratar de hablar e intercambiar esto, uno pudiera ciertamente sorprenderse en tal sentido. Ahora vamos a ver un poco acerca del papel de los abuelos. Si yo preguntase en esta noche, ¿cuáles creen ustedes que debe ser la función de los abuelos? ¿En qué orden la colocaríamos? ¿Qué deberían los abuelos hacer con su nieto? Bueno, algunos padres dirían, bueno, el trabajo de los abuelos debe ser que me lo cuiden todo el tiempo mientras yo descanso. Algunos dirían, bueno, el trabajo de los abuelos debe ser ciertamente ninguno. Yo no quiero que los abuelos se metan en mi crianza con mi muchacho, que opinen. Es más, yo ni le voy a pedir a mis padres, dirían ellos, que son los abuelos de mis hijos, que por consiguiente son ciertamente los nietos de ellos, ni siquiera que estén envueltos. Yo no quisiera, ni siquiera, que los abuelos, que son mis padres, ni siquiera se acerquen a ellos para que no suceda lo que sucedió conmigo. Hay mucha predisposición también en muchos hijos con respecto a sus padres con lo que tiene que ver con los abuelos. Y le voy a decir algo a los padres que están aquí. Deben tener mucho cuidado en cuanto a cómo ustedes se dirigen y tratan a los abuelos y cómo lo consideran o lo desconsideran. Y los nietos que están aquí deben tener mucho cuidado. Recuérdense, el respeto es sumamente importante. Pero ¿cuál debería de ser el rol de estos abuelos? Si a mí me preguntasen hoy, tú eres abuelo y tienes estos nietos delante de ti, ¿qué sería lo que tú harías con ellos? Porque no hay en la palabra de Dios regla de
el 1 al 10, o primero esto, segundo aquello, tercero lo otro. Pero ¿qué sería lo más sensato que los abuelos deberían de hacer? Dijimos al principio, hermano, que los abuelos tenían cierta conexión con sus nietos, ¿verdad? Y dijimos al principio también que pareciera ser que había una relación y que los abuelos eran los que contaban las historias, eran como los maestros, había cuando se paraban a hablar, tenían tal impacto sobre los hijos, sobre los nietos, y todo el mundo escuchaba. Si yo fuera un abuelo, yo pensaría que mi primera responsabilidad, mi primer papel para con mi nieto debería de ser siempre mantener a mi nieto en mi lista de oración. ¿Qué tal eso? ¿Cuántos de los abuelos que están aquí o los que me escuchan oran por sus nietos? ¿Usted sabía que los abuelos tienen un ojo clínico? Me atrevo a decir, a veces, mucho más allá de lo que nosotros como padres pudiéramos tener. A veces los abuelos ven cosas que los padres no han visto. Es más, algunos abuelos se acercan a sus hijos y dicen: mira, me parece que fulana o tal persona debe tener cuidado con esto y con lo otro. ¿Y sabe lo que dicen los padres? Reaccionan y dicen: en la misma manera que me criaste, quiere también imponer regla en todo esto. No, deja a la muchacha tranquila. Y saben, cuando las cosas suceden, los padres están descontrolados y los abuelos vienen detrás y dicen: de eso era exactamente lo que yo te estaba diciendo. De eso mismo era lo que yo me refería. Y a veces hay esta pelea o esta discusión entre los padres entre los padres de los padres, o entre los abuelos con sus hijos, o mejor dicho, los abuelos con sus hijos, o los padres de tu padre, si eres un nieto. Y debe ser la oración lo primero. ¿Por qué la oración lo primero? Porque si algo los abuelos deberían de desear, anhelar y querer, porque recuérdense, los nietos son la corona de los abuelos, son el orgullo. La oración le va a hacer muy bien a tu nieto. ¿Oran los abuelos que me están escuchando por su nieto? ¿O sencillamente dicen como algunos abuelos: no, ese muchacho se perdió, ahí no se puede hacer más nada? A veces nosotros tal vez desistiríamos como abuelos, no soy abuelo todavía, pero desistiríamos de ejercer tal función pensando como que todo está perdido. Pero esa sería una de las primeras cosas, porque en la oración, hermano, en la oración, el Dios nuestro que conoce, porque los abuelos, hay una cosa, los abuelos no tienen la autoridad de los padres, escuchen bien, los abuelos observan desde lejos. Es inapropiado para un abuelo entrar al hogar de sus hijos a dar órdenes. Puede sugerir con amor, puede orar intensamente, pudiera servir de ayuda y hacer muchas cosas más, pero nunca pudiera el abuelo colocarse en tal posición de ir a la casa de sus hijos a poner reglas o a implantar cosas. Pudiera sugerir, todo lo que haga ese abuelo debe de ser con el objetivo de beneficiar ese hogar, ¿verdad? Es un suegro también, está involucrado ahí, una suegra, pero siempre debe ser con el objetivo de ese nieto, de que ese nieto esté bien. Ahora, ¿qué otra cosa más pudiera hacer un abuelo? Un abuelo pudiera modelar un buen carácter delante de su nieto. Hay nietos, los cuales yo he escuchado decir: a mí me gustaría ser como mi abuelo o mi abuela. ¡Wow! Ese es un grato privilegio para cualquier abuelo, que un nieto quisiera tener cierta característica o ser o parecerse, tal vez. Quisieran los nietos que me están escuchando hacer, tal vez como su abuelo, como su abuela, o imitar ciertas actitudes, cierto carácter acerca de ellos. Eso sería algo maravilloso, que los nietos anhelasen y quisieran ser como sus abuelos. Por eso los abuelos tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen. ¿Sabía usted que cuando los abuelos van a la casa de los hijos en calidad de los padres de la hija o los suegros, lo que sea, pero son abuelos, cuando los padres van a una casa, en ese momento ellos son abuelos, también son padres y también son suegros. Ese abuelo debe conducirse, ese suegro debe conducirse con cuidado,
Pero hay una personita que está mirando a ese abuelo. ¿Sabe quién es? El nieto o la nieta. Y los niños o los jovencitos captan todo, son como una especie de esponja que van absorbiendo todo. De manera que el abuelo o la abuela debe moderar ese carácter, debe mostrar realmente cordura en las cosas que hace. Pero si hay algo que una abuela, que un abuelo debe de hacer con su nieto y más, estoy hablando sobre la base de que ese abuelo o esa abuela es creyente, compartir su fe con sus nietos. ¿Usted sabía lo maravilloso que sería que usted, siendo un abuelo o una abuela cristiana, visitase a sus nietos con el propósito de compartir la palabra de Dios con ellos? Orar con sus nietos, ver cómo andan las cosas en la vida de ellos, cómo puede ayudarles. Además de que ya está orando por ellos, además de que usted está modelando un carácter para ellos, compartir la fe. Que sus nietos, sería maravilloso que sus nietos, si no son creyentes, porque tal vez rechazan a sus padres, porque tal vez no quieren muchas cosas con sus padres o hay problemas en el hogar, que usted sea una persona que cause una influencia sobre la vida de ellos para que conozcan al Señor. Eso sería glorioso. Que tus nietos pudieran venir al Señor ciertamente por la fe, el testimonio que tú has compartido con ellos. Eso sería algo glorioso. Si hay algo que los abuelos deben tener presente, más si son creyentes, hermano, si usted es un abuelo creyente o una abuela, es cómo buscar alcanzar a tus nietos para el Señor. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo los abuelos en el día de hoy? Están hablando muy poco con sus nietos. Debería de haber, hermano, una relación. Y es probable que algunos de ustedes, siendo abuelos, me digan: hermano Elvis, usted ni siquiera me entiende porque usted no es abuelo todavía, tiene que llegar ahí primero, pero los nietos míos no quieren saber de mí. Cuando yo voy a la casa se esconden. Cuando yo los llamo no quieren coger el teléfono. Cuando yo trato de hablarle piensan como que soy anticuado. Tal vez no lo entendemos por la barrera del idioma también. Pero uno tiene que buscar cuál es la razón por la que tal vez ese nieto o esa nieta no quiere nada. Hermanos, cuando nosotros miramos ciertamente en la palabra de Dios, nosotros podemos ver claramente abuelos compartiendo muy de cerca con nietos. Es más, causando también una influencia sobre la vida de ellos. En nuestro tercer punto, hermano, de esto vamos a compartir un ejemplo ahora, pero quiero decir que muchas personas, no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes, tendría que hablar por sí mismo. Muchas personas comparten hoy en día y recuerdan y han compartido y hablan de qué tan importante, vamos al tercer punto, la importancia de los abuelos, qué tan importantes han sido los abuelos en su vida. En el aspecto personal, hermano, quiero compartir una historia. Como dije antes, nosotros no acostumbramos a veces a compartir cosas personales, pero estamos hoy reflexionando sobre esta relación de los abuelos y los nietos, algo muy importante. Hay dos ocasiones en mi vida, probablemente hay más, pero hay dos ocasiones en mi vida que yo recuerdo que para mí fueron muy importantes en lo que tiene que ver con mis abuelos, especialmente con mi abuela Silvia, que no está aquí. Yo recuerdo cuando era un niño, mi madre tuvo muchas situaciones difíciles, pero una de ellas, ella quería y anhelaba comprar una casa para nosotros. Y ella habló con mi padre y le dijo: vamos a trabajar duro para comprar una casa y criar a estos muchachos. En ese tiempo solamente estábamos mi hermano Andrés y yo, ¿verdad? Que me lleva un año. Y mi madre, o mis padres, especialmente mi madre, tomó la decisión de enviarnos a nosotros a un campo bien lejos, pero muy lejos, en San Juan, que se llama Los Copeyes. Y allá en Los Copeyes nos enviaron. Y yo recuerdo muy claramente cuando llegamos a aquel lugar, estoy hablando, era un niño,
pero mi memoria todavía está fresca en ese aspecto. Llegamos allá y había un lugar donde nuestra abuela nos acogió. Imagínense lo que es el escenario de un campo. Y esos fueron años hermosos para mi vida, para saber lo que es un campo, ver una vaca siendo ordeñada, ver un caballo, hacer muchas cosas tal vez como niño que yo no sabía lo que era el campo, pero en ese momento vine a tener esta experiencia de este campo. Pero hay algo que me llamó la atención con respecto a mi abuela, y algo que yo no puedo olvidar. Cuando nosotros llegamos, mi abuela tenía esa gran alegría de que sus nietos estaban ahí, iban a vivir con ella. Y mi abuela nos acogió, nos abrazó, extendió sus brazos, nos crió a nosotros, y por ahí tenemos la foto cuando estábamos pequeños. Y mi abuela nos vio a nosotros realmente como su corona, nos vio, nos abrazó, nos incluyó dentro del círculo y nos defendía y nos alimentaba. No nos dejaba ir prácticamente solo, aunque salíamos a veces, pero siempre pendiente a nosotros. Yo recuerdo mi abuelo, el papá de Manuel, que nunca le dijimos abuelo porque obviamente era el segundo esposo de mi abuela. Él tenía su siembra y sus cosas. Y en el campo, hermano, es una historia que voy a decir ahora. Nosotros en el campo, pues, hay lugares donde uno hace sus necesidades. En mi caso particular, en todo lugar que yo encontraba era apropiado para mí. En todo lugar. Y yo recuerdo en una ocasión cuando niño al fin no pensaba mucho, pues no actuaba con sabiduría. Y entonces el padre de Manuel, siendo mi abuelo, protestaba y decía: estos muchachos han llegado y han dañado todo aquí. Y yo veía a mi abuela que salía al encuentro de mi abuelo y le decía: mucho cuidado, estos son mis nietos, busque por otro lugar, mis nietos no. Y ella defendía a nosotros como hacen los abuelos, defendiendo con ese amor, con esa ternura, con esa fuerza. Y ahí creamos un conflicto, pero no estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Ahora, hermanos, digo esto y uno se ríe. Cuando uno ve que un abuelo defiende a su nieto con tanta pasión, con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación, uno puede percibir este amor de un abuelo hacia uno. Y uno lo guarda en su mente, y uno lo atesora, y uno se cría con esto. Tal vez ustedes saben de lo que yo estoy hablando en su propia experiencia con sus abuelos. Y los abuelos, uno lo ve como con ese respeto, uno lo ve como con esta alegría. Y cada vez que esos abuelos hacen actos de presencia, uno como que toma el tiempo para ello, y uno como que, hermano, esa es como una experiencia en la vida que uno tiene. Por eso yo digo y yo pienso mucho en esto: si usted es nieto y no tiene gran admiración por sus abuelos y no compartió con sus abuelos, usted no sabe lo que se ha perdido. Pero si usted es un abuelo y usted nunca ha tomado tiempo para acercarse a sus nietos, para compartir con ellos, para saber de ellos, para tener una relación con ellos, usted no sabe lo que usted se está perdiendo. Hay allí todo. Los abuelos ciertamente dejan marcas en la vida de los nietos. Mi abuela dejó grandes marcas en nosotros. Esa fue la gran necesidad que tenía mi madre, de alguien que se hiciera cargo de nosotros. Luego, cuando llegó el tiempo, mi madre, pues, perdonen que estoy contando esta historia, dije que no acostumbramos, nos lleva entonces a la capital, ya tiene su casa, y entonces nos unifica y empieza a criarnos con nuestro padre. Pero hubo otra experiencia mucho más difícil todavía en la vida de mi abuela. Y tal vez no fue difícil, para ella fue mucha alegría. Cuando mi abuela estaba en San Juan de la Maguana, ya dejó el campo, estaba en San Juan, mi abuela tomó una decisión muy importante cuando mi madre venía a vivir a los Estados Unidos. Mi madre le pidió a mi abuela que dejara todo y que viniera a la capital una vez más a hacerse cargo de mi hermano y yo y de dos personitas más, dos hermanos más que tengo. Y mi abuela dejó su casa, abandonó todo lo que tenía, vino a la capital, vivió en nuestra casa para hacer esta gran labor. Lo dejó todo para criarnos y cuidarnos mientras mis padres vivían acá en Estados Unidos. Hermano, todas estas imágenes están en mi mente, flotando todo el tiempo. Para que una abuela pueda hacer algo así, hermano, debe de haber en esta abuela
un gran amor, un gran cariño por su nieto. Si yo preguntase en esta noche, yo no quiero colocar a mi abuela, no crean que la estoy colocando a ella en un altar. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo estoy usando el ejemplo de ella para ilustrar a ustedes que los abuelos verdaderos de verdad no piensan en ello, se desprenden muchas veces y hacen actos que marcan la vida de los nietos para siempre y causan ciertamente un gran impacto en su vida. Yo pregunto, ¿cuántos de los abuelos dejarían su casa, dejarían muchas cosas porque hay una necesidad y tiene que ver con sus nietos? ¿Cuánto lo harían? Es probable que muchos abuelos tal vez no quisieran pagar el precio de hacer eso. Y hay como resultado, hermano, de esto, para concluir esa experiencia personal, es increíble que en el caso particular, la mayoría de mis hermanos tienen gran admiración y respeto por mi abuela, porque ellos fueron marcados por la vida de ella. La gran mayoría, o casi todo, pudiéramos así decirlo. Ahora, yo recuerdo estas historias vividas, están en mi mente, hermano. Mi abuela no era creyente, y ella hizo todo eso. Yo tuve el privilegio, hermano, de conducir a mi abuela en el Señor, si se puede decir de esa manera, en una ocasión. Ella estaba muy aferrada al catolicismo, y el Señor un día habló a su corazón, esa es otra cosa aparte que pudiéramos contar otro día, y mi abuela vino a conocer al Señor. Imagínense lo que le voy a decir. Si ella era una abuela de esa manera, ahora más en el Señor, tú la ves a ella pensando también en los nietos. Ella piensa en los nietos, en los bisnietos, perdón. Yo soy el nieto de ella. Y ella siempre tiene como esa preocupación y siempre quiere los días especiales, ser especial, ser recordada y todo eso. Ahora, ¿por qué yo estoy contando todo esto, hermano? Porque ciertamente los abuelos son importantes y muchas veces los abuelos han sido relegados a un segundo plano. Es más, los abuelos a veces son vistos como un grave problema. Y hay algunas personas que cuando piensan en los abuelos dicen, ¿y hasta cuándo esta persona va a seguir en el medio? Pareciera ser que la persona que era muy útil en años atrás, hoy por la edad se ha convertido en una persona inútil. La Biblia exalta realmente la condición de ser abuelo, la exalta, la pone de manifiesto, la eleva. Y está en nosotros, hermano, voy a decir esto, está en nosotros, inculcar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos qué es lo que significa realmente un abuelo o una abuela. Y aunque nuestros abuelos, aunque esos abuelos, esas abuelas no sean tal vez las personas, no hagan un papel, no hagan un rol como deberían de hacerlo, los padres debemos de inculcar en nuestros hijos el respeto hacia ellos. Y debemos también inculcarle a nuestros hijos que ellos deben de honrarle independientemente de esa parte. Tal vez, hermano, algún día el Señor pudiera mover a estos abuelos para que ellos pudieran marcar la vida de estos nietos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Quiero que vayamos a este pasaje, porque en este pasaje, hermano, Moisés dio un consejo a los israelitas acerca de, y dicho sea de paso, antes de leer el pasaje, quiero decir, si el Señor te ha dado a ti abuelas y tú eres un nieto, trata, antes que esta abuela y este abuelo parta de este mundo, de tener el tiempo de tu vida con él o con ella. Trata de buscarle, trata de dedicarle tiempo, porque eso queda, hermano, en la memoria de uno y a uno vuelve a traerse la mente de cosas que uno no pudo hacer. En el capítulo 4, versículo 9 de Deuteronomio, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, si nosotros vamos a pensar en que los abuelos son importantes, y yo acabo de hacer todo un destello de la importancia, hablé de mi abuela hace un rato, en una acción de ella,
Si hay algo que ciertamente los abuelos, y sobre todo quiero hablar ahora, abuelos que son cristianos, deberían de tener en su mente todo el tiempo, es este consejo, de enseñar, si son creyentes, de instruir, como lo hicieron con los hijos, hacerlo con los hijos de tus hijos. Pudiera haber, hermano, hay muchas labores que los abuelos pueden hacer, pero pudiera haber una labor más importante llevada a cabo por las personas más importantes que han vivido tantos años como los abuelos, que no sea otra, la de enseñar a los nietos, aunque ellos como padres estaban llamados a enseñar a sus hijos la palabra, ¿verdad? Pero también enseñar a los nietos la palabra de Dios que ellos hoy conocen y tienen en su mente. ¿Pudiera haber otra labor más importante? A veces los abuelos dan regalos a los nietos. Pero ¿cuántos de los abuelos piensan en la condición espiritual de estos nietos? O tal vez que todo lo que ellos hagan por ellos sea con el propósito, con el objetivo de conducirlos a ellos en el Señor. La labor importante o más importante debería de ser. Yo particularmente, es una opinión mía solamente, pienso que los abuelos han sido puestos allí, si son creyentes mucho más, para influenciar la vida de los hijos y enseñarles a ellos la palabra de Dios también. Yo sé que la primera responsabilidad es los padres, pero aquí Moisés está diciendo claramente que las enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le da a los abuelos una responsabilidad de que ellos también enseñen e instruyan con la palabra de Dios a los nietos. No lo deja a ellos libres completamente. ¿O cuál debería ser la función de un abuelo? ¿Esperar que los años lleguen, ya criaron sus hijos? ¿Esperar que el Señor los mande a buscar? No. Aquí Moisés está hablando ciertamente de ello, a enseñar a sus hijos, pero también a los hijos de sus hijos, para que ellos no se olviden, para que ellos no se aparten. De manera que ellos causan, los abuelos, una gran influencia. Saben, José, la palabra de Dios no nos da a nosotros mucho detalle, pero cuando usted lee, vamos a leer en Génesis, vamos a ver a Génesis capítulo 50, versículo 23. Yo estaba pensando en este pasaje, esto es de José, hermano, que estamos hablando aquí. Y mire cómo dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 50, versículo 23 dice, y vio José, los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¿Qué es lo que ese versículo está diciendo? Hermano, pareciera ser como que los nietos tuvieron cierto acercamiento a este hombre y que estaban ahí con él. Y me puse a pensar y me trasladé, cuando leí este versículo, me trasladé también a los tiempos de antes. Cuando los abuelos, cuando los nietos no querían ni siquiera dejar el lado de los abuelos y estaban ahí cerca de ellos. Estaban por detrás, estaban por delante, otros estaban por la rodilla, otros estaban en la parte de atrás. Y como que los nietos tenían este acercamiento a sus abuelos de manera tal. Y aquí dice que ellos no se apiaban de la rodilla de José. Y nosotros sabemos que José era un hombre que temía a Dios. Y sabemos que José era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué le habrá dicho José a sus nietos en su tiempo? ¿Qué tema habrá tratado con él? Me imagino que conociendo a Dios había causado un impacto, no sabemos completamente, pero había causado un impacto, había hablado de las cosas del Señor. Porque ¿cuál era realmente el propósito de ellos estar sentados a la rodilla de José? ¿Ustedes se acuerdan cuando, no sé cuántos de ustedes se acuerdan en su tiempo, cuando sus abuelos los cargaban? Cuando los abuelos usaban sentarse a uno como en las piernas. Ellos, cuando uno se sentaba en las piernas de ellos empezaban sentían como ese gozo, esa alegría, empezaban a contarle a unos cosas. Imagínense lo que es un abuelo creyente, teniendo su nieto ahí delante, aprovechando la oportunidad, esa corona de él, ese fruto de él, que ha sido extendido hacia él, y ahora lo tiene en sus manos, hablándole ¿de qué? De el Señor.
De manera que nosotros podemos ver y podemos asumir en ese sentido de cómo Él pudo haber hecho este tipo de cosas. Ahora, en último lugar, hermano, yo quiero que nosotros pensemos en el legado de los abuelos. He dejado esto para último. Como dije al principio, hermano, estamos reflexionando sobre esto. Me he preguntado a mí mismo, hermano, no soy abuelo todavía. Yo oro al Señor para que me permita, antes de partir de este mundo, ser un abuelo, tener esta oportunidad de yo compartir ciertamente con mi nieto, verlo, tratarlo, etc. Taina y yo hemos hablado acerca de este tema y ella me dice que yo voy a ser más apoyador que ella. Me ha dicho en algunas ocasiones que yo me voy a valer de ella como un instrumento para traer los nietos a la casa. Pero la idea es, ¿cuál es el legado que los abuelos de hoy están dejando en los nietos? ¿Será posible que algunos nietos dirán, qué bueno es Dios que se llevó a mi abuela o mi abuelo? ¿Será posible que los abuelos digan, ese muchacho nieto mío era tan fastidioso, yo ni lo soportaba, era una cosa increíble, es una cosa increíble, no se podía esperar menos de ahí, de lo que pasó? Bueno, si ese es el pensamiento que hay, si esa es la actitud que hay, pues obviamente se desconoce lo que la palabra de Dios enseña y se desconoce ciertamente lo que debería de ser. Pero ¿cuál es el legado que deben dejar los abuelos ciertamente en los nietos? Pensando en esto, hermano, ¿qué tal si los abuelos se preocupasen de influenciar la vida de los nietos en el conocimiento del Señor, en la instrucción del Señor primeramente? ¿Qué tal si ellos, los abuelos, se propusieran, más que otra cosa, tratar de dejar la enseñanza del Señor en la vida de ellos? Qué bien le haría esto, ciertamente, a los nietos, de que sus abuelos le hayan dejado este legado. Que cuando los abuelos partan de este mundo y los nietos van a crecer, ellos van a ser padres también y van a decir, como yo he escuchado algunos hijos decir, algunos nietos decir, mi abuela es la razón por la que yo conozco al Señor. Mi abuela influenció sobre mí para esta cosa. Mi abuela me dio a mí este gran consejo para yo seguir adelante. Qué bueno sería, hermano, que esto pasara. Qué bueno sería que los nietos pensaran, por ejemplo, de esta manera. Qué bueno sería. Ahora, cuando uno piensa, hermano, en todas estas cosas, ¿qué le gustaría a uno? Bueno, que los abuelos marcaran la vida de los nietos. Ahora, yo tengo, hermano, algunas cosas que he pensado en ellas, que deberían de ser, que deberían de estar ahí. Por ejemplo, algo muy importante que tiene que ver con hacer actos de presencia en la vida de los nietos. Si los abuelos van a influenciar la vida de los nietos, si van a dejar un legado, no lo pueden hacer en el anonimato. Deben los abuelos estar presentes en la vida de los nietos. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, hay muchas maneras de hacerse presentes en la vida de los nietos. ¿Qué tal si los abuelos dirán, por ejemplo, bueno, yo quiero causar un impacto sobre ellos. Yo voy a ser una abuela tipo Loida. Loida hizo un trabajo con Timoteo que debe ser imitado también por todas las abuelas. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Con esto vamos a concluir, capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo da un testimonio acerca de Loida. Dice que, y también habla acerca de la madre de Timoteo, Eunice. Dice, versículo 5 de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo, dice el apóstol Pablo, a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, Timoteo tenía una fe genuina, la vio en estas grandes mujeres, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como hoy estamos reflexionando acerca de los abuelos, hermano, Loida, hermano, fue responsable de que Timoteo, su nieto,
recibiera este legado que es importante. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cómo los abuelos van a dejar tal legado en sus nietos, en el anonimato y en la distancia? ¿Saben que los abuelos se acuerdan de sus nietos en los días de cumpleaños y lo llaman? En los días especiales ellos lo llaman para felicitarlo. Los abuelos son los primeros en correr cerca de los nietos, tal vez cuando enferman, cuando hay alguna situación. Pero ¿qué tan importante es esto, hermanos, de dejar un legado de la palabra de Dios? ¿Cómo Loida pudo lograr esto en la vida de Timoteo? ¿Saben cómo lo hizo? Estando cerca de Timoteo. No lo hizo a través del WhatsApp, no lo hizo a través del teléfono, no lo hizo a través del internet, ni siquiera lo hizo de su casa orando solamente. Es obvio que si Timoteo fue el hombre que él era, el joven conocedor, el cual vio, miren, cuando Pablo dice acá, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también en ti. Timoteo fue un testigo ocular de la vida de esa abuela. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie a distancia puede crear nada en la vida de nadie. Debe haber un acercamiento. Ahora, las abuelas deben de estar presentes. Verdaderamente, si tú eres una abuela, si eres un abuelo, quiero decir esto. Ningún abuelo o abuela va a causar ningún impacto en la vida de sus nietos a no ser que haga actos de presencia. Muchas cosas que la abuela puede hacer. Empiezo con la palabra de Dios. También ella se puede ofrecer cuando hay que cuidar a estos nietos queridos, que ella entiende que la palabra de Dios le dice, tanto al abuelo como a los abuelos, que ellos son como su corona, ¿verdad? Son como ese orgullo. Esa abuela toma tiempo para cuidar a estos nietos, mientras los padres tal vez están haciendo algo como trabajar o algo secular. Ellos se ofrecen, sí, me pueden pasar a recoger, yo me voy a quedar con ellos mientras ustedes van a tal lugar o hacen esto. Pero hay algunos abuelos que tal vez no ven esa necesidad. Es más, hay algunos abuelos que tal vez hay que pagarle para que hagan eso. Y dicen, no, yo te lo puedo cuidar, pero me tiene que pagar. Lo cual es inconcebible, ¿no? Pero probablemente pudiera pasar eso. Tal vez la abuela debería estar involucrada en, si los padres no pueden asistir a un evento por algún trabajo o algo, los abuelos dicen, yo voy a ir contigo, se van a ofrecer. Y los abuelos tienen esta capacidad, hermano, para ofrecer tanta ayuda, para estar involucrados en todo lo que tiene que ver con la vida de sus nietos, que de seguro van a marcar la vida de sus nietos si lo hacen. Los abuelos pueden ofrecerse como voluntarios para muchísimas cosas. Estoy hablando, hermano, entre muchas de las cosas que los abuelos pueden hacer para causar un impacto sobre los nietos, para dejar un legado. Abuelos, un día sus años van a terminar como terminó los años de Abraham. Sus años van a terminar como terminaron los años de Jacob, como terminaron los años de José, como otros abuelos también se han ido de este mundo. Y ¿sabe una cosa? Procura dejar marcas en la vida de tu nieto. Primero la palabra de Dios. En el aspecto secular, comparte con ellos, saca tiempo para ellos. Cuando los abuelos empiezan a tratar con los nietos a temprana edad, cuando ellos vienen a ser jovencitos, ni siquiera los rechazan. ¿Saben? Esos mismos nietos son los que van a tu casa y te hacen algunas cosas que tú no puedes hacer. Son los que se involucran hasta para llevarte al doctor si necesitas, o para atenderte en alguna situación también. Porque ellos tienen ese amor y han desarrollado tal vez esa gran ternura para ti. ¿Por qué? Porque tú cultivaste en ellos todas esas cosas. Pero hay abuelos, con esto quiero concluir, hay abuelos que tal vez nunca harían nada por ninguno de sus nietos. No cocinarían para ellos, no lo bañarían, no lo atenderían. Ellos son abuelos, tal vez en un trono, tal vez de nombre, tal vez de posición, pero es probable que tal vez ellos nunca se involucren en la vida de ellos. Y yo pregunto, ¿qué legado van a dejar ellos en la vida de esos nietos? ¿Será uno bueno? ¿Le van a recordar?
Ciertamente, hermano, damos gracias al Señor en este día por los abuelos. Hermano, si no hubiese sido por mi abuela, ¿qué hubiese sido de mí? El Señor nos dio a nosotros una abuela extraordinaria, fajadora, fuerte, con mucho deseo, involucrada. No se sentaba. Mi abuela iba a la casa y nunca se sentaba, siempre estaba haciendo algo. Si los trastes estaban limpios, lo volvía a lavar otra vez. Pero quería estar haciendo algo. Había que ya mandarla a sentar muchas veces. ¿Tienes hambre? Te voy a cocinar algo. Mira, los abuelos son extraordinarios. Los abuelos son los que viven complementando lo que a veces los padres nosotros, con todas las deficiencias que tenemos, no podemos complementar. Pero también, a veces los abuelos son apoyadores. Y a veces terminan, como digo yo, dañan a los nietos. Ojalá que los abuelos aquí sean justos. Y todo lo que ellos hagan sea con el propósito de edificar la vida de ese nieto y de ayudarle. Hermano, en todo esto, solamente este tiempo era para pensar en los abuelos. Si tú tienes abuelo, si eres abuelo, no dejes que el tiempo pase. Ese abuelo no va a estar ahí mañana, esos nietos no van a estar ahí. Es probable que se vayan lejos. Que el Señor nos ayude a que haya un acercamiento con los nietos, con los abuelos, y que los abuelos también impacten la vida de los nietos. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, gracias te damos en este día. Rogamos, Señor, que en todo esto, con todas nuestras deficiencias que tenemos o que tienen nuestros abuelos, nosotros como nietos también, Padre, hablo de esta manera, que tú nos ayudes, Señor, a crear conciencia en esto y a honrar, Señor, en una manera especial a nuestros abuelos. Y a aquellos que son abuelos, Señor, tú le conceda este privilegio, más bien que todas estas cosas afectarle en una manera negativa en esta noche, que sea también una forma de cómo animarles a ellos, para que ellos hagan esta labor principal de instruir a sus nietos también en la palabra de Dios, de buscar el bien de ellos, de compartir la fe que hay en ellos, para que también esta fe sea viva en la vida de esos nietos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por estas enseñanzas que tenemos en ella. Ahora que vamos a partir a nuestros hogares, rogamos tu dirección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.